Bien, abordamos la tercera parte del seminario de suicidio en niños y adolescentes. Vamos a hablar a lo largo de esta exposición de intervenciones específicas que los profesionales de la salud mental debemos de poner en marcha ante la conducta suicida en esta población vulnerable. Así vamos a hablar de la función de cribado de niños y adolescentes vulnerables para conductas suicidas, de posibles intervenciones en crisis, tanto de la evaluación de la crisis suicida como de posibles intervenciones que podemos hacer desde las urgencias psiquiátricas, incluyendo las intervenciones familiares en crisis o las indicaciones de ingreso hospitalario en su caso, así como de la continuidad de cuidados y el necesario seguimiento de la conducta suicida en pacientes vulnerables. Eh, a continuación hablaremos del manejo desde consultas y hospital de día de la conducta suicida, tanto de las intervenciones psicológicas que han demostrado eficacia específicamente sobre las conductas suicidas, como de aquellas que pueden ser eh, eh, útiles y necesarias en comorbilidades que detectemos presentes en este tipo de pacientes, así como de la promoción de factores protectores. Hablaremos o daremos unas pinceladas sobre posibles intervenciones biológicas orientadas fundamentalmente a los trastornos afectivos, tanto de los tratamientos psicofarmacológicos como de las indicaciones de terapia electroconvulsiva, y terminaremos con una serie de consideraciones a nivel cultural o transcultural. En primer lugar, el cribado de riesgo suicida debería ser una actividad continuada en las consultas de salud mental. Hemos hablado en la exposición anterior del cribado desde la escuela de posibles grupos vulnerables de niños y adolescentes. Sabemos que la guía de práctica clínica del Ministerio no refrenda el cribado generalizado de las conductas suicidas, aunque sí el del cribado de pacientes, de posibles niños y adolescentes vulnerables, como aquellos con sintomatología depresiva. Desde salud, en atención primaria se recomienda hacer un cribado de adolescentes en situaciones de riesgo o de posible riesgo, y uno de los instrumentos que propone la guía de práctica clínica es la RSQ, que está validada en población infanto-juvenil española. En urgencias hospitalarias, da igual el motivo de consulta, que sea otro motivo médico o depresión, impulsividad o consumo de tóxicos, sí que se recomienda un cribado generalizado de la presencia de conductas relacionadas con el suicidio. Y en salud mental, creo que debe de ser una constante dentro de la evaluación psicopatológica y la historia clínica que hacemos en cualquier paciente. En cuanto a la intervención en la crisis suicida, una primera parte, el pilar sería la evaluación de la crisis suicida, de la que hemos hablado en la exposición anterior, pero también vamos a hablar un poco de qué intervenciones podemos hacer desde urgencias ante una posible crisis suicida, incluyendo posibles intervenciones familiares y las indicaciones del ingreso hospitalario. De la evaluación de la crisis suicida, que sabemos que es el pilar de la prevención de conductas suicidas, recordamos que hay que valorar no solo el riesgo suicida, apoyándonos si es necesario en escalas o cuestionarios específicos, sino hacer una evaluación psicopatológica completa, incluyendo una evaluación psicosocial y familiar, discriminando posibles factores mantenedores de la conducta suicida, así como una evaluación de la cadena de acontecimientos que han conducido a la conducta suicida, y detectar posibles grupos de especial riesgo suicida, como son aquellos con conductas autolesivas previas. Además de evaluar la crisis suicida, otra de los objetivos dentro de la intervención urgente o intervención en crisis es valorar si existen o no indicaciones de hospitalización psiquiátrica, de lo que hablaremos a continuación.
y establecer un plan de seguridad. ¿A qué llamamos plan de seguridad? Pues el establecimiento de una serie de estrategias positivas para prevenir la reincidencia en conductas suicidas, que sabemos que es tan frecuente, especialmente en esta población. Una de las partes del plan de seguridad debería ser referenciar al paciente y a la familia a posibles dispositivos de ayuda ante situaciones de crisis. Hemos de intentar involucrar al adolescente en lo posible y educar a los padres en la limitación del acceso a medios letales. No se trata de hacer un contrato no suicida, que no hay tampoco evidencias clínicas de su eficacia, sino de establecer una serie de medidas de prevención y asegurar la continuidad de cuidados del niño y su familia a nivel ambulatorio. Sabemos que muchos casos que consultan de forma urgente no llegan a las consultas posteriormente de salud mental, y hay que minimizar en lo posible esta pérdida de pacientes. Según la guía de práctica clínica, después de un intento de suicidio, el niño o el adolescente debería ser evaluado en un dispositivo específico en menos de una semana, asegurando, si son pacientes de riesgo, pues una continuidad de cuidados en los días posteriores, bien a través de contacto telefónico o bien a través de contacto físico en los dispositivos correspondientes. Em, Se está planteando la posible em, eh, incorporación del personal de enfermería, que ya se está haciendo en muchas unidades, a esta labor de continuidad de cuidados. La urgencia o psiquiátrica, ya sea en los dispositivos hospitalarios o ambulatorios, es un lugar privilegiado para un inicio tanto de la evaluación del funcionamiento familiar como de las medidas de prevención en las que la familia pues, puede involucrarse. De hecho, se han planteado y se están trabajando en algunas unidades posibles intervenciones familiares en crisis. Algunas de ellas, como el Family Based Crisis Intervention, parece disminuir el riesgo de conductas suicidas y de hospitalización. Y se trata de desarrollar un plan específico, personalizado para volver a casa de forma segura, tratando de evitar el ingreso hospitalario. Hay otras intervenciones, como la que a continuación se explica, Family Intervention for Suicide Prevention, en que, aunque no ha demostrado eficacia en la reducción de pensamientos o conductas suicidas, sí parece mejorar la adherencia de las familias a la intervención sanitaria, y tratan de contextualizar la conducta como un fomento de habilidades de manejo de la propia familia en contexto de crisis familiares y de conectar con los dispositivos comunitarios. Por tanto, lo que tienen en común este tipo de intervenciones familiares es, por un lado, orientar a las familias sobre cómo volver a casa de forma segura, previniendo, por ejemplo, el acceso a medios letales de autolesión, eh, pero también darles herramientas para poder actuar en crisis, tanto en casa como de los posibles dispositivos que puedan estar a su alcance si lo necesitan de forma urgente, así como asegurar la conexión con los dispositivos ambulatorios que van a continuar trabajando con el niño o adolescente, bien sea desde atención primaria o desde dispositivos específicos de salud mental. En cuanto al ingreso hospitalario,
pues las conductas suicidas son el motivo eh, principal o uno de los principales motivos de ingreso en psiquiatría en esta población. La indicación principal es la presencia de conductas suicidas que sean inestables y que sean imprevisibles. Para ello tenemos en cuenta pues cuáles son los grupos de más alto riesgo de reincidencia en conducta suicida. La presencia de tentativas previas, varones de más de 12 años, la concurrencia de abuso de sustancias, la disponibilidad o el acceso a métodos letales de autolesión, la presencia de trastorno depresivo mayor con desesperanza, anergia o anedonia o la ideación suicida persistente. Por tanto, la presencia de uno o varios de estos factores de riesgo para conducta suicida, pues podrían plantear la necesidad de un ingreso hospitalario. Los objetivos de un ingreso hospitalario en esta población pues serían la contención y la seguridad del niño o adolescente, la estabilización del ánimo y el asegurar la continuidad de cuidados después del alta. Hay que tener en cuenta que el ingreso hospitalario en sí es un acontecimiento vital estresante y de hecho el periodo posalta en condiciones médicas como los trastornos psicóticos o los trastornos afectivos pues son momentos de especial vulnerabilidad para riesgo suicida. Cuando hablamos de continuidad de cuidados, tenemos que tener en cuenta algunos datos de los que ya hemos ido apuntando en las exposiciones previas, como que de un 15 a un 30% de niños o adolescentes que intentan suicidarse, pues reinciden en conductas de este tipo el año siguiente. También sabemos que cerca del 90% de niños con conductas suicidas están en seguimiento psiquiátrico y hasta el 50% habían iniciado el seguimiento previamente a la conducta suicida. Y sabemos además que los adolescentes tienen una tasa de adherencia a los tratamientos especialmente baja. Sabemos que hasta un 50% de adolescentes no se adhieren a la intervención, bien la abandonan o bien no se llegan a implicar en ella como para poder establecer un plan terapéutico apropiado. Por tanto, asegurar la continuidad de cuidados en salud, em, conectando los servicios de urgencias, la atención primaria o incluso el ámbito escolar con las consultas regladas en salud mental es uno de los pilares de la prevención de la conducta suicida. Por otro lado, para mejorar la adherencia terapéutica, hay autores que han planteado la incorporación de algunas herramientas específicas como las entrevistas motivacionales para favorecer la implicación de los adolescentes en su propia intervención. Sabemos que estas entrevistas motivacionales per se no son útiles en comportamientos suicidas, pero sí que lo son en otras condiciones comórbidas, como el caso del consumo o parece que también en la depresión. Hablábamos de la reincidencia de la conducta suicida, que es muy prevalente y también en esta población en particular. Hay autores como Stanley Brown que hablan de que a lo largo de todo el seguimiento en salud mental, em, eh, aunque la conducta suicida esté en el contexto de de un trastorno mental, como un trastorno afectivo o un trastorno psicótico, sí que debemos de hacer un seguimiento específico sobre la conducta suicida a lo largo de todo el seguimiento en salud mental, buscando posibles signos de alarma, dotando al paciente de posibles estrategias de manejo em, o de afrontamiento de estrés o de resolución de problemas, identificando personas, lugares que puedan ser para el paciente seguras, que les distraigan de sus preocupaciones, detectando personas que puedan ser una ayuda eficaz y fuerte en situaciones de crisis.
a las que poder pedir ayuda de forma fiable, eh, mm, identificando posibles profesionales de contacto para situaciones críticas, em, y trabajando con la familia la presencia de un ambiente seguro sin acceso a medios letales de autolesión. En cuanto a las intervenciones extrahospitalarias, es decir, aquellas que se van a llevar a cabo en un contexto de consulta terapéutica, bien sea a través de consultas externas o de hospitalización de día, vamos a referirnos a las intervenciones psicológicas que han demostrado eficacia directamente sobre las conductas suicidas o sobre trastornos comórbidos que encontremos, como autolesiones no suicidas, trastornos afectivos o por consumo de sustancias. Y luego apuntaremos alguna cosa sobre las intervenciones biológicas, tanto tratamientos psicofarmacológicos como la terapia electroconvulsiva y su posible papel en la intervención o el tratamiento de conductas suicidas. En cuanto a las intervenciones psicológicas, es verdad que hay pocas intervenciones que hayan demostrado de forma consistente una reducción de las conductas suicidas repetidas en población, particularmente población infantojuvenil. Eh, mm, en relación a las intervenciones psicosociales, se están llevando a cabo en la actualidad muchos ensayos controlados y muchas veces no controlados en relación con intervenciones tanto a nivel escolar como intervenciones utilizando nuevas tecnologías que bueno, pueden ser prometedoras, pero que hasta el momento pues han resultado poco consistentes en cuanto a eficacia demostrada. En relación con intervenciones regladas a nivel psicológica que se han utilizado y que han demostrado posible eficacia en la fase de estabilización de conductas suicidas, tenemos en primer lugar la terapia de resolución de problemas. Este tipo de terapias em, se recogen en la guía de práctica clínica como que mejoran la depresión, la asertividad y la autoestima, aunque parece que los estudios últimos arrojan dudas acerca de si verdaderamente disminuyen las conductas suicidas. Y también hay dudas sobre su eficacia frente a otras intervenciones como sería el tratamiento al uso o las intervenciones al uso, es decir, el seguimiento terapéutico em, eh, ambulatorio habitual. Se están estudiando posibles variaciones de terapia de resolución de problemas em, que que específicamente incluyan el abordaje a las conductas suicidas. Hasta ahora los focos objetivos de las intervenciones de resolución de problemas estaban orientados pues a problemas escolares, relaciones, dificultades en las relaciones interpersonales, en el manejo de la ira, de sintomatología depresiva o desesperanza. Eh, También empiezan a incluir algunos programas como el Developmental Group Therapy, al que aludo en la diapositiva, que incluyen un abordaje directo sobre las conductas autolesivas. Este programa, por ejemplo, tiene dos fases, una inicial con 6 sesiones de trabajo con los adolescentes y una fase de continuidad en grupos psicodinámicos. Em, Aunque los beneficios a corto plazo parecían prometedores, no parece que a largo plazo obtenga claros beneficios respecto al tratamiento al uso, que son las siglas TAU. Otras intervenciones con posible eficacia en la fase de estabilización de conductas suicidas sería la terapia cognitivo-conductual, que sí que ha demostrado eficacia en depresión, que según algunos autores como Kaplan podrían tener eficacia en riesgo suicida debido a los estudios que se realizaron hace unos años como el TORDIA
donde utilizaban la terapia cognitivo-conductual en combinación con tratamiento psicofarmacológico y cada uno de ellos por separado. Y sí que parece que en este estudio la combinación de ambas intervenciones disminuía la ideación suicida. Hay variaciones de la terapia cognitivo-conductual que están actualmente en evaluación, como la Cognitive Behavioral Therapy for Suicide Prevention, disculpad mi pronunciación, em, que incluyen, además de la reestructuración cognitiva y la resolución de problemas, activación conductual, incluyen un abordaje más directo de las conductas suicidas, en línea con las intervenciones que están demostrando más eficacia en este tipo de conductas también en población adulta. Este programa tiene una fase aguda de 12 a 16 semanas con sesiones individuales e incluye sesiones familiares también. Em, y parece que da la posibilidad de una continuidad en siguientes fases al seguimiento, pero ya con menos sesiones. Se proponen unos 6 meses de tratamiento y parece que puede ser efectiva en el control de conductas suicidas, aunque no sea, este ensayo no se ha controlado con un grupo control. La GPC, la Guía de Práctica Clínica, sí que habla también de posibles variaciones en la terapia cognitivo-conductual en el caso de niños y adolescentes y específicamente valora la posibilidad de la intervención grupal, debido a un estudio de hace unos años que sí que parecía eh, hablar de ventajas a nivel de efectividad respecto a la intervención individual, aunque esto no se ha confirmado en estudios posteriores. Sabemos que las intervenciones más eficaces en relación con las conductas suicidas en niños y adolescentes incluyen un componente familiar y como veíamos antes, algunas de las variaciones que se hacen sobre tratamientos psicológicos habituales incluyen esta modificación para la intervención en esta población, que es la de incluir sesiones familiares específicamente. Hay algunas intervenciones familiares que parecen haber mejorado algunas de las dimensiones de la conducta suicida. La multisystemic therapy parece mejorar conductas, aunque no pensamientos suicidas, y trata de otorgar a los padres pues una serie de habilidades para manejarse con sus hijos en situaciones de crisis. La Attachment-Based Family Therapy parece poner el foco más en lo afectivo que en lo conductual y mejorar las habilidades familiares y las relaciones familiares. Se trata de un abordaje de unas 16 semanas y parece que sí que ha demostrado eficacia en la reducción de ideación suicida, aunque no en casos en los que los niños tenían historia de abusos sexuales en la infancia. Otras intervenciones familiares son la RAP-P o Resourceful Adolescent Parent Program, que trata de, en la línea de las anteriores, de ofrecer a los padres habilidades en el manejo de situaciones críticas con sus hijos y parece disminuir las ideas suicidas, aunque no parece tan eficaz en casos de trastorno depresivo mayor comórbido. En definitiva, sí que parece que las intervenciones familiares solas pueden resultar útiles en algunas dimensiones de la conducta suicida, pero cuando hay otros trastornos mentales de base o hay historia de situaciones adversas muy graves en la infancia, pues parecen insuficientes por sí solas.
A continuación vamos a hablar un poquito de la terapia dialéctico-comportamental y de la terapia basada en la mentalización, que sí que son dos modelos que han demostrado de forma consistente eficacia en la disminución de conductas suicidas en población infantojuvenil. La terapia dialéctico-comportamental ha demostrado una disminución en las conductas autodestructivas en esta población. Existen variaciones de la original que está modificada para adolescentes. Em, Se tratan de sesiones bisemanales, individuales, pero que incluyen también intervenciones familiares. Los objetivos de la terapia dialéctico-comportamental pues, serían disminuir la necesidad de tratamiento, aumentar habilidades personales y calidad de vida y trabaja pues con conciencia plena, asertividad, técnicas de aceptación, evitación de conductas autolesivas y disminución del malestar psicológico, así como efectividad interpersonal, regulación emocional y mayor tolerancia al estrés. Ha demostrado eh, una mayor adherencia que otros modelos psicoterapéuticos en niños y adolescentes que con más frecuencia tienden a finalizar los tratamientos. También han demostrado una reducción en las hospitalizaciones y menos ideación suicida y clínica de ansiedad, depresión, impulsividad y disregulación emocional, que muchas veces está en la base de las conductas autolesivas. Se le ha cuestionado a esta terapia dialéctico-comportamental que en los estudios en que ha demostrado más eficacia se trataba de pacientes específicamente con varios intentos suicidas y con rasgos de personalidad límite o borderline. De ahí que documentos institucionales como la Guía de Práctica Clínica se indique en casos de adolescentes con trastorno de personalidad límite y, curiosamente, también en pacientes con trastorno bipolar y riesgo suicida. La terapia basada en la mentalización, por su parte, que está sustentada en la teoría de la mentalización de Bateman y Fonagy, también se está estudiando con modificaciones para niños y adolescentes en las conductas suicidas y parece haber demostrado eficacia no solo en las autolesiones con finalidad suicida como en las no suicidas. Em, Esta intervención trata de mejorar las habilidades de mentalización tanto de los niños como de sus padres, mejorar el reconocimiento de emociones y el manejo de situaciones de crisis, y parece que mejora no solo las autolesiones, sino también otra sintomatología borderline y clínica depresiva frente a tratamientos al uso. Disminuye marcadores como la desesperanza, que sabemos que es un marcador consistente de riesgo suicida y en general pues mejora el reconocimiento y manejo emocional tanto de hijos como de padres. Hemos hablado de las intervenciones psicológicas que han demostrado eficacia directamente sobre las conductas suicidas. Em, y ahora vamos a hablar de posibles intervenciones psicológicas sobre condiciones comórbidas, o mejor dicho, eh, o bien comórbidas o que pueden estar en la base de las conductas suicidas. En primer lugar, hablaremos de las autolesiones no suicidas. Para esto remito de nuevo a los vídeos que tengo colgados en la plataforma sobre las autolesiones no suicidas. Em, pero en resumen, las autolesiones no suicidas que con tanta frecuencia se asocian en niños y adolescentes a autolesiones suicidas, las intervenciones psicológicas que han demostrado eficacia de forma consistente son la terapia dialéctica comportamental adaptada a adolescentes y la terapia basada en la mentalización, de las que acabamos de hablar hace un momento. Otras terapias que pueden ser posiblemente eficaces en
autolesiones no suicidas son la terapia cognitivo-conductual cuando hay comorbilidad con pensamientos y conductas suicidas, que en línea con lo que acabamos de comentar, también puede mejorar sintomatología depresiva, ansiedad, pensamientos suicidas, la autoestima y habilidades sociales. La terapia de resolución de problemas, si bien no ha demostrado eficacia en las autolesiones no suicidas y la eficacia directa sobre conductas suicidas está muy en entredicho, sí que disminuyen otros síntomas asociados a autolesiones no suicidas, como serían la depresión y la desesperanza. Em, en cuanto a la terapia analítica cognitiva, que también se ha estudiado como posiblemente eficaz en autolesiones no suicidas, no ha demostrado diferencias respecto a otras intervenciones, aunque sí puede mejorar otras conductas a veces asociadas a las autolesiones no suicidas, como sintomatología externalizante o externalizante o internalizante, perdón. En el trastorno depresivo, sabemos que la terapia cognitivo-conductual y la psicoterapia interpersonal pues son eficaces ambas en niños y adolescentes. Para su estudio en más profundidad me remito a los próximos vídeos que os dejaré em, accesibles en relación con los trastornos afectivos en niños y adolescentes. En cuanto al trastorno por uso de sustancias, que es otro de los trastornos que con más frecuencia se asocian a conductas suicidas, em, hay modelos como la Integrative CBT que trata de integrar em, técnicas y herramientas de la terapia cognitivo-conductual con entrevistas motivacionales, intervención familiar, regulación afectiva y habilidades de comunicación. Y parece que los niños y adolescentes con trastorno por uso de sustancias y conductas suicidas que son sometidos a este tipo de intervención presentan menos intentos suicidas, menos hospitalizaciones y visitas a urgencias y además menos días de consumo, tanto en el caso de consumo de alcohol como de otros tóxicos como el THC. En cuanto a terapias biológicas, en realidad, biológicas, las terapias biológicas se utilizan en los orientadas a los trastornos que pueden subyacer a la conducta suicida. En el caso de los tratamientos antidepresivos, irían orientados a trastornos depresivos mayores que puedan presentar los niños o adolescentes eh, em, eh, que han tenido la conducta suicida. Os remito de nuevo a los vídeos sobre trastorno afectivos en niños y adolescentes para profundizar un poquito más en el tema. Sabemos que hubo una polémica en la primera década de los 2000 en torno a una alerta que publicó la FDA sobre un aumento de riesgo suicida en población joven, específicamente tratada con ISRS. Eh, Posteriormente, en el estudio TORDIA al que hemos aludido anteriormente, se constató que en casos de trastorno depresivo mayor, la intervención combinada de terapia cognitivo-conductual y fluoxetina era más eficaz que ninguna de ellas por sí sola en la disminución de la clínica depresiva y parece que también del riesgo suicida. Em, Todo esto generó mucha confusión en torno a la seguridad y la eficacia de tratamientos antidepresivos en niños y adolescentes. En la presentación específica sobre trastornos afectivos aludimos a varios metaanálisis que se han publicado en la Cochrane muy recientemente, en los últimos 2 o 3 años, y que revisan la eficacia de los tratamientos antidepresivos
en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor y la seguridad, respecto a la seguridad también de los mismos, en conductas suicidas. Y sí que hoy por hoy podemos decir que sí que parece haber un aumento del riesgo de conductas suicidas en niños y adolescentes tratados con ISRS y parece que por extensión a algunos ISRN, a los duales. Entonces, ¿cuándo utilizar antidepresivos en niños y adolescentes? Cuando el beneficio supere al riesgo, como valoramos siempre en psiquiatría infantojuvenil. Trastorno depresivo mayor, en casos moderados que no han respondido a otro tipo de intervenciones y en casos graves estaría justificado el uso, y siempre con una serie de recomendaciones que tienen que ver con vigilar la aparición de posible ideación suicida o conductas eh, de tipo suicida, hacer un seguimiento estrecho, sobre todo en las primeras semanas de tratamiento, que es cuando se ha visto que es el momento más vulnerable para este tipo de conductas, vigilando posibles síntomas o signos de hiperactivación que parece asociada a ese mayor riesgo de conductas suicidas en niños y adolescentes, em, y, asegurándonos de esa continuidad de cuidados a la que hemos hecho mención en varias ocasiones. Este tipo de medidas de control em, no debe llevarnos al, eh, eh, extremo contrario de privar a niños y adolescentes que lo necesitan de un tratamiento apropiado. Em, Sabemos que los antidepresivos ISRS son eficaces en niños y adolescentes con patología depresiva moderada o grave. Y si están indicados, pues es un tratamiento que con todas las precauciones del mundo, pues tenemos que utilizar. En cuanto a la terapia electroconvulsiva, en el caso de los niños y adolescentes, em, se utiliza muy excepcionalmente, solo en casos de trastorno depresivo mayor grave y persistente, sin respuesta a tratamientos previos, con elevado o con elevado riesgo suicida. em, y además tiene unas consideraciones legales particulares respecto a la terapia electroconvulsiva de adultos. Es decir, la utilización de la misma es mucho más estricta y actualmente pues es un tratamiento marginal, diría yo. En cuanto a otras posibles intervenciones de salud mental en niños y adolescentes con conductas suicidas, estaría la promoción de factores protectores. En esto se han centrado mucho los programas de prevención suicida, particularmente escolares, pero no debemos dejar de lado la promoción de estos factores también en las consultas de salud mental, tanto en pacientes con riesgo suicida como en pacientes que no lo tengan. Y sabemos que el afecto positivo, las habilidades de autocuidado, la motivación, el cuidado efectivo y el apoyo real externo, la capacidad para resolver problemas, las habilidades interpersonales y de integración social y el empoderamiento o una autoimagen positiva son factores protectores en general en salud mental, en particular en la población infantojuvenil y como factores propiciatorios o preventivos de, mejor dicho, de conducta suicida. En cuanto al trabajo con afectos positivos, sabemos que la anedonia es un marcador de resistencia en la depresión adolescente.
Por otro lado, sabemos que son predictores de conducta suicida tanto el afecto negativo como la ausencia de afecto positivo. Y esto lo vemos a veces en niños depresivos que, empiezan a mejorar en activación conductual o en las expresiones más conductuales de la depresión, pero que durante a lo mejor más tiempo pues presentan dificultades para buscar situaciones placenteras o para sentir placer en actividades lúdicas que antes sí que le satisfacían. Y es un aspecto de la depresión que tenemos que tener muy en cuenta y que tiene que ser un objetivo pues resolver. Por otro lado, sabemos que hay una influencia negativa de las familias que expresan pocas emociones em, positivas, y además esto se relaciona con perfiles bajos de serotonina periféricos. En cuanto a las habilidades de autocuidado, que son factores protectores, en definitiva, de la salud mental general, se promocionan un sueño de calidad, una dieta equilibrada y la práctica de ejercicio regular, específicamente en población infantojuvenil. Sabemos que la dieta pobre y la falta de ejercicio se asocian a más síntomas depresivos. Por otro lado, la deprivación de sueño, sabemos por estudios específicamente diseñados para ello que es un predictor de autolesiones no suicidas, así como de la habilidad en el humor, impulsividad y de afectos negativos. Por tanto, la deprivación de sueño tiene que ser otra de las dianas en el diseño de la intervención terapéutica con niños y adolescentes de riesgo. Por otro lado, sabemos que la deprivación de sueño tiene un efecto negativo en la respuesta a los tratamientos y en particular a los tratamientos antidepresivos, lo cual pues nos hace tener mucho más en consideración, si cabe, pues este síntoma. En cuanto a los factores interpersonales y sociales, hay programas que específicamente tienen como objetivo identificar adultos de apoyo. De esto hemos hablado a lo largo de todo el seminario de suicidio infantojuvenil. Es imprescindible designar posibles adultos en el entorno del niño que puedan ser de referencia para responder ante situaciones de crisis y que puedan prestar una ayuda efectiva. Em, que pueden estar en la familia de origen o en la familia extensa, y que hay que educarlos para saber responder en estas situaciones. Y sabemos que solo estas intervenciones em, orientadas a la designación y búsqueda de ayuda efectiva mejora la ideación suicida. em, y además lo hace de forma más rápida que el tratamiento al uso no asociado a otras intervenciones. Por último, haremos unas consideraciones culturales. Cada vez tenemos más en consideración aspectos culturales dentro de la práctica clínica de la psiquiatría. Se habla de la psiquiatría transcultural o de la perspectiva o la dimensión cultural en la intervención psiquiátrica. Eh, eh, em, esta dimensión cultural se ha incluido de forma ya explícita en las nuevas clasificaciones diagnósticas, y así la DSM-5 y la Asociación Americana de Psiquiatría incluye entrevistas específicas como la EBP para tener en cuenta la perspectiva cultural, em, no solo en el diagnóstico, sino en la intervención desde salud mental. Sabemos que por el estudio de factores de riesgo asociados a conducta suicida, sabemos que es necesario trabajar con minorías em,
que pueden estar sufriendo el fenómeno de aculturación, es decir, estas generaciones, primeras o segundas generaciones, hijos de migrantes que ya no conservan la cultura de origen, pero que tampoco están integrados en la cultura de acogida. Y se quedan sin esos referentes macrosociales pues tan importantes a nivel de identidad y de integración social. Em, Sabemos que las personas migrantes, sobre todo cuando la migración se produce no de forma voluntaria, sino em, huyendo de situaciones de precariedad socioeconómica, persecución o diferentes formas de violencia, pues se asocia de forma importante a un mayor riesgo suicida. Sabemos que la exposición a diferentes tipos de violencia, tanto dentro de la familia como en el entorno comunitario próximo, es un factor de riesgo para la salud mental en general en niños y en adolescentes y en particular para el riesgo suicida. Sabemos que los conflictos generacionales también son fuentes de, de enfermedad mental y de riesgo suicida y son especialmente frecuentes pues cuando hay situaciones de migración o de pertenencia pues, a grupos sociales minoritarios. Las dificultades en el lenguaje, las dificultades socioeconómicas, los sentimientos de culpa que se asocian muchas veces al fenómeno migratorio. Al final, estas minorías están sometidas a una conjunción de factores adversos graves que en sí pues, aumentan el riesgo de suicidio. Además, tenemos que tener en cuenta que algunas intervenciones que utilizamos en salud mental y, y ya no solo las intervenciones, sino la forma de evaluar, de entender la enfermedad mental, las significaciones que esta resuena en el individuo y en su entorno, necesitan de adaptaciones según el grupo de pertenencia del paciente y según su orientación sexual también. De ahí que se estén haciendo algunas modificaciones en algunos planes de intervención en esta línea. Eh, es- Estas intervenciones al final tienen como objetivo incluir a la familia, ayudarlos a manejar las reacciones emocionales de los hijos, a aceptarlos em, en, en sus en nuevo sistema de valores y creencias, en su orientación. Y estas intervenciones pues parecen mejorar la ideación suicida en la mayoría de niños adolescentes que pertenecen a estos grupos. Sabemos que las aproximaciones ecológicas, en definitiva, mejoran los síntomas de estrés postraumático, el funcionamiento familiar, la presencia de clínica depresiva y problemas de conducta, aunque no mejorasen específicamente la conducta suicida en sí. Por tanto, son aproximaciones que tenemos que ir incorporando progresivamente en la clínica y más en una sociedad pues, progresivamente más plural y rica culturalmente. Y luego, pues, por último, quería mencionar, aunque no lo conozco en detalle, pero sí que el que se están llevando a cabo pues, proyectos muy interesantes, em, no solo desde la escuela y otros agentes sociales implicados en la intervención de niños y adolescentes, sino como dentro de los propios, del propio sistema sanitario, pues para trabajar entre niveles y dispositivos para mejorar la continuidad asistencial y la intervención con niños y adolescentes
con riesgo suicida. Y uno de ellos es el proyecto Hospital Free Suicide, en que colaboran pues algunos hospitales de nuestro país, especialmente de las grandes capitales. Y con esto, pues, quería terminar la intervención em, eh, desde la salud mental, pues con esto, con esta reflexión más que aportación, yo creo, de lo que significa al final el suicidio para los propios profesionales. Hemos hablado de que el suicidio en sí, pues, trasciende a lo que es la clínica o a un abordaje puramente sanitario, psiquiátrico, medicalizado. Es un fenómeno al final que es tan complejo que no podemos em, eh, mm, hacer un estudio del mismo de forma parcial. Hay muchos agentes implicados en la evaluación, la detección y la intervención sobre el suicidio. El estudio de los factores de riesgo al final nos ofrece un dibujo sobre este fenómeno que hace necesaria la implicación de todos los niveles sociales em, y, em, en particular quería mencionar un poco que al final el suicidio decíamos que es un imperativo global el atenderlo, pero que todavía hoy en día arrastra muchos tabúes por el impacto emocional que al final genera em, en todos esos niveles un poco de atención de niños y adolescentes. Al final el suicidio lo tenemos que entender como un fracaso de las sociedades y en particular de las sociedades industrializadas que tanto alarde hacemos de tener unas condiciones de vida favorables y que sin embargo pues estamos asistiendo muchas de ellas pues a un aumento progresivo del suicidio y lo que es más impactante del suicidio en nuestros niños y adolescentes. Al final, para los propios profesionales, el suicidio también tiene un gran impacto emocional. Em, Necesitamos una formación específica en torno al suicidio. Necesitaríamos una supervisión clínica también, donde podamos tener espacios de reflexión y debate de los casos con otros profesionales que nos puedan enriquecer o incluso ayudar cuando estos pues se hacen especialmente complejos. Necesitamos apoyo también en el caso de suicidios consumados. Al final, para el psiquiatra o para el psicólogo, el suicidio de un paciente, pues además del impacto emocional que genera, pues no deja de ser un fracaso terapéutico que nos confronta pues con nuestras limitaciones como profesionales y con la necesidad de mejora. Y luego, por otro lado, ese impacto emocional a veces nos lleva actitudes y actuaciones desde lo defensivo que pueden al final repercutir negativamente en nuestros pacientes. Podemos oscilar entre la negación más ingenua y peligrosa hasta el dejarnos contagiar por la em, impulsividad innata un poco que viene asociada a la crisis suicida y movernos em, también nosotros de forma impulsiva, sin una reflexión y sin un plan terapéutico medido. Y por otro lado, eh, mm, sabemos que los sanitarios somos profesión de riesgo para el suicidio y en particular
los psiquiatras pues somos una de las profesiones con mayor riesgo suicida, y estamos expuestos a este tipo de conductas en nuestra práctica clínica diaria. Por tanto, entiendo que dentro de los planes de prevención em, habría que cuidar un poquito también a la figura de las profesiones sanitarias, eh, mm, y avanzar en esta línea. Em, Hay profesiones también de riesgo, como las fuerzas del orden público, que están poniéndose las pilas en el diseño de planes preventivos específicos de suicidio en el ámbito profesional. Y al final, los propios sanitarios vamos como un poco em, mm, a la cola de este tipo de medidas. Mm, es una reflexión que quería dejaros ahí un poco em, pues para pensar acerca de ella. Y con esto terminamos el seminario sobre suicidio en niños y adolescentes. Espero que os haya resultado de utilidad y si queréis profundizar acerca de otros temas que hemos avanzado en esta exposición, pues os animo a buscar en la plataforma otras presentaciones.